algo que estamos compartiendo también en la iglesia, y es ver cómo las misiones, la misión, la oración y la unción de Dios para lo sobrenatural siempre van de la mano. Y es algo que, y todo esto con un corazón muy pastoral, con un corazón en el que queremos extender el reino de Dios, no porque queremos extender un programa, no porque queremos extender una metodología o una estructura, ni siquiera una organización, sino simplemente porque queremos extender el reino de Dios. Y eso implica que el reino de Dios se establezca en los corazones, ¿no? Y en las almas de muchas personas. Y creo que Dios, por medio de la predicación, por medio de la oración y por medio de su propia palabra, nos está llevando a tener un corazón muy, muy, muy pastoral. En el sentido de alcanzar cuidar obviamente a aquellos que ya han conocido al Señor, pero también ese corazón pastoral de alcanzar a aquellos que todavía no le conocen. Y cuando hay un corazón pastoral y hay un corazón para extender el reino de Dios, alcanzar a los perdidos, pues obviamente lo primero que Dios empieza a mover en su pueblo, en su iglesia, en su rebaño, pues es la oración. Y cuando mirábamos el libro de Hechos, estas grandes conversiones, ¿no? Que son súper clásicos, ¿no? Tenemos a un etíope por allí, tenemos a un Cornelio, tenemos un Pablo, incluso tenemos a Lidia en Filipos. Bueno, tenemos las grandes conversiones, los clásicos del día de Pentecostés, y vemos que siempre que hay un mover y un corazón, en este caso para alcanzar a los perdidos, con ese corazón pastoral de no solamente proclamar el Evangelio y solamente hacer una declaración de labios hacia afuera, sino con un corazón que los abraza, que los acoge, para cuidar de ellos, para pastorearlos, para mentorearlos, para discipularlos, para cumplir en definitiva la gran comisión, ¿no? De ir hasta el último de la tierra y hacer discípulos. Pues vemos que la misión, la oración y la unción siempre van de la mano, siempre. Entonces lo vemos en Pentecostés, como el Espíritu de Dios, en medio de un mover fuerte de oración, se derrama e inmediatamente hay esa unción, y luego, a continuación de ese poder y esa unción de Dios, pues hay una proclamación y hay una predicación y hay salvación. Y eso lo vemos ahí. Misión, oración y unción. Si hay algo que Dios nos está hablando a nivel muy personal, particular, pero creo que se extiende a toda la iglesia, es que cuando existe ese corazón pastoral de llevar el reino de Dios a los perdidos, de hacer misión y movernos en ese manto, en ese fluir, en ese río de oración, lo sobrenatural es lo último que nos debe preocupar. Y cuando digo sobrenatural me refiero a la provisión, a las sanidades, a las puertas abiertas, a las visiones, a avivamientos. Es lo último que nos debe preocupar, porque se va a cumplir lo que dice la Escritura, que obviamente todas estas señales nos van a acompañar. En Pentecostés pasó, se unió un corazón por la misión, se unió a un mover fuerte de oración y hubo un grandísimo derramamiento del Espíritu Santo que todos conocemos. Pero con el etíope pasa exactamente lo mismo. Hay una misión, hay un mover de oración y hay un mover también sobrenatural. Y como el Señor habla, en este caso a Felipe, lo teletransporta, lo lleva al sur y sabemos toda la historia de la conversión del etíope y cómo termina pues bautizándose. Pero con Cornelio es sobrenatural, o sea, Dios hablando y abriendo los cielos en Cesarea al centurión, haciendo lo mismo con Pedro en la casa donde estaba. Y cuando hay misión, hay oración, hay unción. Y con Pablo y con Saulo en la conversión vemos exactamente lo mismo, ¿no? Con un Ananías que Dios le habla, que va a orar por Pablo, hay unción, hay misión, hay un corazón pastoral muy fuerte en Ananías. Y juntamos esas tres cosas: misión, oración y unción. Y lo mismo con
con Lidia, ¿no? Cuando llega Pablo, recordamos que quería ir a ciertas zonas, ¿no? A volver a Bitinia, Frigia, y el Espíritu Santo no se lo permite. Pablo está ahí luchando en su espíritu y con el espíritu y está con ese corazón pastoral de seguir extendiendo y llevando el reino de Dios y cuidando de los suyos. Y en medio de todo esto, bueno, Dios le da la visión del macedonio y de este hombre para que entren en Europa, lleguen a Filipos, y cuando llegan allí, pues van al río, al lugar de la oración, y allí está Lidia con otras mujeres y vemos el milagro también de cómo Dios abre el corazón de esta mujer, y allí en su casa pues se establece una iglesia. Así que la palabra, ¿no?, de reflexión, para resumirla y concluirla, es que que nos aseguremos siempre que en nuestra vida de oración y en nuestra vida de misión tengamos siempre un corazón muy, muy, muy pastoral, que lo tenemos, ¿de acuerdo? Y que profundicemos en él y que avancemos en él, ¿no? Y que cuando ocurre eso y juntamos ese corazón pastoral hacia la misión, la oración, la unción de Dios, Dios va a mover el cielo y la tierra una y otra vez. Y es lo último que nos tiene que preocupar para que su reino siga avanzando. Y todo es, obviamente, pues comienza doblando las rodillas y comienza en nuestro corazón con ese sentir y esa importancia que tiene la oración, llevándolo, obviamente, acompañando, como decíamos, la predicación, la proclamación, vamos, la misión de Dios, y luego Dios va a seguir abriendo puertas de manera sobrenatural por su poder, su amor y su gracia, más allá de lo que habíamos pensado o incluso imaginado. Amén. Así que, a modo de reflexión, pues esto sería, ¿vale?, para traer ánimo y traer mucho aliento, ¿no?, en lo que estéis haciendo, que felicidades, obviamente, felicidades a todos, ¿de acuerdo? Es una alegría formar parte de todo esto.